Estamos en el curso de antropología y vamos a ver la primera parte de la guía de estudio número 6. Recuerde que desde la guía número 4 en adelante hemos visto lo que son las culturas indígenas en Guatemala. Cuando hablamos de las culturas o los grupos indígenas en Guatemala, nos referimos a los 22 grupos étnicos de la cultura maya, porque el Estado en la Constitución Política de la República habla de 4 culturas y hace énfasis en la cultura garífuna, xinca, mestizos o ladinos y el área maya. Pero dentro del área maya hay 22 grupos étnicos, que son los que nosotros estamos estudiando. Ya hablamos de algunos de ellos y pues el día de hoy en esta guía vamos a hablar del grupo indígena de los Sutujil. Esta cultura también es una de las culturas más predominantes o más sobresalientes en los grupos indígenas guatemaltecos. Y para poder estudiar y conocer un poquito respecto a la historia, al contexto histórico, la forma de vida, pues vamos a ver lo que es parte de la historia del reino sutil y vamos a ver el contexto y el presente, la historia de cómo fue que se fundó, en qué año apareció, de la manera en que se fueron desarrollando, en dónde se vio interrumpida el crecimiento de esta cultura y en la actualidad cómo es que se desenvuelve esta cultura. Pero también tenemos contenido teórico adjunto, recuerde que esto es parte del contexto histórico y nos habla de los Sotujil. Dice algunos etnohistoriadores. Recuerde que le expliqué que era un etnohistoriador y recuerde que la etnología es la ciencia que estudia las etnias. Entonces, el etnohistoriador es aquella persona que se centra en recabar o estudiar aspectos del pasado de las etnias que existieron y que existen en la actualidad. Entonces, pues dice, algunos etnohistoriadores afirman que los tutuiles se asentaron en las orillas del lago de Atitlán en el año 1250. Hay indicios que su territorio se extendía desde el referido lago hasta la Boca Costa. Según las crónicas, los tutuiles establecieron su capital en Chillá, cuya palabra equivalente en náhuatl es Atitlán, y ¿qué significa cerca del agua? El sitio arqueológico Chuitinamit, ubicado sobre un cerro de los alrededores del lago, es considerado como la antigua capital Chillán. Entonces, dice también, Chuitinamit era una fortaleza con grandes paredes de piedra, tenía dos plazas. En la plaza principal se encontraba una pirámide y al lado un complejo habitacional y administrativo con un juego de pelota. El conquistador Pedro de Alvarado se refiere a los tutugiles como poderosos guerreros que poseían varias fortalezas a la orilla del lago. Y aquí cabe resaltar lo siguiente, la ubicación, según el contexto histórico de esta etnia, está a las orillas del lago de Atitlán. Y hoy en día, pues no, esto no es solamente contexto, ¿verdad? Sino hoy en día, hoy en la actualidad, pues se concentran en esa zona. Aunque también recordemos que esto lo hemos venido mencionando en todos los grupos indígenas de Guatemala, por temas de migración, por búsqueda de mejores condiciones de vida, por cuestiones de empleo, de estudio, pues las personas o todo en sí de diversos lados pues han migrado al centro, a la ciudad capital y a otros departamentos y pues no solamente los vamos a ver en lo que es el departamento de Sololá, sino los vamos a ver dispersos en diferentes áreas del territorio nacional, pero en su mayoría se van a concentrar en esta zona. Eso es lo que nos pretende también explicar y que nosotros lo comprendamos de esa manera. En la actualidad, la etnia Sotujil se sitúa al sureste del lago Atitlán, en el departamento de Sololá. El maíz es el principal producto agrícola y alimenticio en muchas comunidades rurales de Guatemala. Para los Sotujiles existe una clasificación que refleja la posición simbólica y sagrada de este cultivo, pues señala características y tipos de maíz no percibidos por otros grupos, tomando en cuenta 3 criterios. Y aquí cabe resaltar algo muy importante. La idiosincrasia y la cosmovisión de cada una de las culturas y los pueblos indígenas en Guatemala es variada. Entonces tenemos nosotros que
comprender que van a haber diferentes formas de interpretación, de aprecio en sí. Todas las culturas indígenas en Guatemala tienen un apego y un aprecio a la naturaleza, no desestiman su valor, al contrario, son quienes más se centran en programas de desarrollo, preservación y conservación de los recursos naturales, porque en el contexto histórico la naturaleza para los mayas fue sumamente importante y ellos respetaron mucho según la historia. Entonces, para estas culturas actuales no es nada nuevo, ¿verdad? Y aquí vemos uno de los cultivos que es uno de los principales granos básicos, que es el maíz, pues para ellos tiene mucha relevancia. Dice la madurez de la milpa, el lugar donde se siembra y el tipo de maíz. También es importante en la región el cultivo de hortalizas y tubérculos. Tal es el caso de lechuga, repollo, zanahoria, cebolla y papa, que como bien hablamos también anteriormente, todas las culturas indígenas o en Guatemala, en su mayoría, se dedican a la agricultura. Claro que hay otras actividades comerciales, no estamos diciendo que solo sea la agricultura, pero en el área rural en sí es el cultivo, la actividad económica que más va a sobresalir. Entonces, recuerde que la clase la dividimos en dos por tema de capacidad. Para quienes están de manera presencial, vamos a ver el contexto histórico de cómo es que se desarrolla, qué es lo que nos dice la historia respecto al reino Sutujil, cómo aparecieron, cómo se fueron fundando y cómo se fueron estableciendo y en qué zonas fueron poblando. Pero luego del ingreso, la invasión de los españoles, estas culturas tuvieron un desequilibrio y vamos a conocer entonces en dónde se ve interrumpido el desarrollo de estas grandes culturas. Entonces, para quienes están en línea, vamos a pasar a la segunda parte, que es ver estos audiovisuales, y para quienes van a ver la clase grabada el día de hoy, vamos a conocer el contexto histórico del reino Sutujil. Para ello, los invito a ingresar a estos tres links y con ello ampliar un poquito más el contexto histórico.